¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Felipe de Jesús Hilario Urquieta Rojas. Soy su tutor de la materia de Finanzas 1. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso, a este nuevo tetramestre, que pues espero sea de su mayor satisfacción profesional, ¿verdad? No quiero decir que sea de su mayor agrado, pero pues que sí sea de mucho beneficio y de valor agregado en su carrera profesional, ¿sí? Que aprovechen lo que vamos a ver en esta materia y que es muy útil, sobre todo para ustedes que son profesionales de la administración y que pues pueden tener cierta afinidad sobre el tema de las finanzas, ¿verdad? Nada más quiero recordarles que tenemos sesión síncrona todos los martes a las 8 de la noche, cada semana. Vamos a ver el tema que corresponde a la semana. Tienen una actividad, ¿verdad? Como ya bien lo saben, que tienen que entregar en la misma semana, a veces un cuestionario, y pues es conveniente que lo hagan después de la sesión para ver el material, si no todo en toda su amplitud, pues sí tocar esos puntos importantes que pueden ser relevantes para el momento de la calificación. El libro de texto pues es el de Fundamentos de Administración Financiera, también aparece ahí en el aula. Las cuestiones relacionadas con el programa, el calendario, las actividades, cómo están distribuidas. Y pues ustedes como no son de nuevo ingreso, sino son de reingreso, pues ya saben cómo funciona la Universidad Ciudadana. Les doy nuevamente la bienvenida y pues para aprovechar el tiempo y prácticamente cumplir con nuestra responsabilidad, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Les parece? Sí, maestro. Ok. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, simplemente también algún comentario, ¿verdad? No duden en interrumpirme. Yo, pues, generalmente agarro vuelo y me sigo, ¿verdad? Y dadas las condiciones de que no los veo a veces, o generalmente no los estoy viendo, los puedo escuchar. Si alguien tiene una pregunta o quiere que me detengan algo, no dude en hacerlo. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro tema introductorio de lo que son las finanzas. Se me vienen los jóvenes. ¿Sí ven la diapositiva? No. Sí, sí, ¿Sí? se ve. Ok. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué son las finanzas? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Pues voy a llevar un curso de finanzas o vamos a llevar finanzas 1 y luego vamos a llevar finanzas 2 en un tetramestre posterior. ¿Qué son las finanzas? Bueno, pues las finanzas pueden ser definidas como el arte y o la ciencia de administrar el dinero. Es decir, se ocupan del proceso, las instituciones, los mercados e instrumentos relacionados con la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos. ¿Sí? Estas son las finanzas. ¿Cómo se administra el dinero? Así tenemos, por lo tanto, finanzas personales, que son aquellas que llevamos cada uno de nosotros bien, mal o regular. ¿Sí? Nosotros tratamos de administrar el dinero que recibimos, nuestro salario, nuestro ingreso, y cómo lo distribuimos, cómo llevamos a cabo el gasto, ¿no? Suma y resta. Las finanzas corporativas que tienen que ver con lo que realizan las empresas, ¿sí? Cuánto venden, cuáles son sus ingresos,
cómo se van a hacer de recursos para la inversión de capital de trabajo, van a adquirir deuda con proveedores o con bancos, con inversionistas, ¿verdad? Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar servicios. Las finanzas son fundamentales en las empresas. Es un área específica que maneje el dinero, ¿verdad? Porque eso es esencial. Tan esencial como la producción y las ventas o la mercadotecnia y la comercialización, ¿verdad? Las finanzas son un termómetro muy sensible para medir qué tan sana es una empresa y qué tanto está dando de rendimiento la misma. Hay finanzas públicas, es decir, los gobiernos reciben ingresos y hacen gasto público. ¿Cuánto reciben? ¿Cuánto gastan? Los gobiernos tienen generalmente deuda pública. Y hay finanzas internacionales. Son aquellas que se realizan o que estudian más bien el flujo de los recursos monetarios entre países, ¿verdad? El comercio internacional, que es una de las áreas de la economía internacional, y el otro que son las finanzas internacionales. Bueno, nosotros vamos a hablar de un curso introductorio de finanzas. También queremos saber cuáles son las áreas de importancia y oportunidades en las finanzas, ¿sí? ¿En dónde se puede desarrollar alguien que se especialice en finanzas? Bueno, pues se puede desarrollar en los servicios financieros, que son los que proporcionan asesoría y productos financieros a los individuos, las empresas y los gobiernos. Comprenden actividades bancarias y no bancarias del sistema financiero. Ustedes saben que hay bancos, que son las actividades bancarias, y no bancarias, como las aseguradoras, las arrendadoras, las empresas de factoraje, ¿verdad? Los almacenes generales de depósito. También dentro de los servicios financieros se puede dedicar a la planeación financiera personal, las inversiones y los bienes raíces. Esas son las áreas de importancia y de oportunidad de las finanzas en los servicios financieros. En la administración financiera, bueno, se refiere a las tareas del administrador financiero dentro de una organización o negocio. Se ocupa de asuntos de diversos tipos, ya sean financieras o no, privados o públicos, grandes o pequeños, si sea lucrativo o no lucrativo. Puede el administrador financiero desarrollarse en ese tipo de negocios. ¿Qué actividades realiza generalmente? Bueno, pues hace o arma presupuestos, hace pronósticos y administra efectivo, administración crediticia, busca, planea, contrata créditos, pues, analiza inversiones y procura fondos, es decir, de dónde van a venir los recursos para que la empresa siga creciendo o se mantenga. Esas son las áreas de importancia y oportunidades en las finanzas. Para saber de dónde partimos es importante conocer cómo las organizaciones o cuáles son las tres formas legales de organización empresarial. Nosotros conocemos prácticamente tres, ¿verdad? La empresa de propiedad unipersonal, es decir, las personas físicas. Es un negocio de un solo dueño quien lo administra para su propio beneficio. Se dice que cerca del 75% de todos los negocios son de este tipo. La gran mayoría de ellos son de propiedad unipersonal o de personas físicas. Las empresas colectivas o sociedades consta de dos o más propietarios que crean un negocio conjunto con el fin de obtener utilidades. Se organizan mediante un contrato escrito conocido como escritura constitutiva de la sociedad. Un 10% de aproximadamente todas las empresas constituyen este tipo de organización, ¿verdad?
el 75% son unipersonales, el 10% son sociedades, y tenemos una tercera que son las corporaciones o sociedades anónimas. Es una entidad artificial que solo existe ante la ley, conocida con frecuencia como entidad legal. Esta posee las facultades de una persona en cuanto a que puede demandar y ser demandada, pactar y constituir contratos y adquirir propiedades a su nombre. Aunque solo el 15% del total lo constituyen, estas empresas es la forma dominante de la organización empresarial. Es responsable de cerca del 90% de los ingresos empresariales y del 80% de las utilidades netas. Es decir, las corporaciones o las grandes corporaciones, aunque su número o su porcentaje con respecto al total de las empresas no es el más grande, pues sí son ellas las que generan los mayores ingresos dentro de la economía, ¿verdad? Y por lo tanto, pues generan también grandes utilidades. Sus principales elementos o los participantes son los accionistas, la junta directiva, llamada también Consejo de Administración, y el presidente del Consejo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, maestro. ¿Cuál es el objetivo de la empresa y por qué maximizar su valor como meta? ¿Qué buscan las empresas? ¿Por qué decimos que una empresa lo que busca, además de obtener utilidades, es maximizar su valor, ¿sí? El valor de la empresa que crezca. Bueno, pues la gran mayoría cree que el objetivo del empresario inversionista es maximizar las utilidades. Y con el fin de alcanzarlo, el administrador financiero realiza aquellas acciones de las cuales se espera una contribución importante a las utilidades totales. Por tanto, para cada alternativa que ha de ser considerada, el responsable financiero elegiría aquella que se espera resulte en el máximo rendimiento monetario. De esa manera, el valor de la empresa aumenta o el valor de la empresa sube. Aquí me faltó, crece. ¿Sí? Si el administrador financiero logra, ¿verdad?, con las acciones que tenga que realizar, logra que se dé un rendimiento mayor sobre la inversión dada, entonces el valor de la empresa está en aumento, ¿verdad? La maximización de las utilidades no puede ser el fin último por sí solo, sino que también va de la mano con el crecimiento del valor de la compañía. La maximización de las utilidades fracasa porque se ignora la periodicidad o ocurrencia de los rendimientos, los flujos de efectivo y el riesgo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué fracasan las empresas? ¿Por qué fracasan los negocios? Se dice que generalmente el talón de Aquiles o la base para que una empresa se consolide es el buen manejo de sus flujos de efectivo, ¿verdad? Los flujos de efectivo nos permiten tener liquidez para cubrir los compromisos de corto plazo, ¿verdad? Nos permite también, pues, mantener una empresa en funcionamiento, porque el capital de trabajo, que es activo circulante menos pasivo circulante, pues es el que le da vida a la empresa, ¿no? Con eso, pues, paga nóminas, paga a proveedores, paga servicios, paga impuestos y la empresa funciona. El problema es cuando esos flujos de efectivo no llegan con la periodicidad adecuada y pues el riesgo de sufrir una pérdida es mayor, ¿verdad? Hay que endeudarse, hay que buscar la manera de cómo contratar financiamientos y luego cuando son
de líneas de crédito resultan muy costosos y la empresa pues empieza a tener problemas de liquidez porque tiene que cubrir, aparte de sus gastos o sus gastos de operación, pues también gastos financieros provocados por una mala planeación o no una buena determinación de los flujos de efectivo. Ustedes saben que los flujos de efectivo que vamos a ver aquí en este curso posteriormente, pues son esenciales, ¿no? Si vendo de contado y pago a mis proveedores de contado, pues qué bueno que así sea. Si vendo de contado y pago a mis proveedores a crédito o a plazo, pues estoy teniendo una liquidez que me puede provocar un mal manejo de ese recurso y caigo en un riesgo financiero, ¿verdad? Creo a veces que ese dinero todo es mío y pues no, la realidad es que hay que pagar a proveedores. O bien el caso de que vendemos a crédito y pagamos de contado a los proveedores. Ahí la liquidez está sufriendo, esos flujos de efectivo provocan desequilibrios, ¿verdad? O bien pedimos a nuestros proveedores que nos den plazo para pagar porque nosotros también vendemos a crédito. Y si no hay una forma de financiarse, pues puede haber alguna estrategia de planeación que me permita acudir a empresas de factoraje, ¿no? O a empresas que me puedan dar en arrendamiento algún activo que yo necesitara para incrementar la producción en un momento determinado y no haya un efectivo disponible adecuado. Entonces, el objetivo de la empresa es siempre mantener el valor de la misma, mantenerlo y hacer lo que crezca, ¿verdad? Y cuidar mucho los aspectos de los flujos de efectivo, que son los que generalmente determinan el éxito o fracaso de la administración. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo se relaciona la administración financiera con la economía y la contabilidad? Nosotros sabemos que el campo de las finanzas está estrechamente ligado a la economía, pues éstas operan en un ambiente económico, por lo que es fundamental conocer el marco económico y mantenerse alerta hacia las consecuencias de los niveles cambiantes de la actividad económica y los cambios en la política económica. Es decir, las finanzas, ¿sí?, operan dentro de la economía. No pueden operar en otro entorno más que en el económico. En ese entorno económico, sí, existe un ambiente o un entorno microeconómico, que es donde la empresa, en donde la empresa se mueve, ¿sí? Aspectos de producción, de ventas, de costos, maneja o administra sus recursos, pero vive en un entorno macroeconómico, es decir, se ve afectada por las políticas económicas o por las situaciones que son ajenas e imposibles de controlar. Por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Si bien no es un fenómeno económico, pues tuvo una trascendencia importante en la economía. Y si no a un negocio, al resto de la economía, ¿verdad? Hubo desempleo, baja en el ingreso, la actividad económica se frenó abruptamente. Entonces, hay aspectos económicos que se deben de analizar. Por ejemplo, el nivel de crecimiento económico para el país, pues debemos ser considerados como parte importante debido a que vamos a manejar o manejamos un negocio, ¿verdad? La inflación, las tasas de interés, los tipos de cambio, si pertenecemos a una empresa que maneje divisas, y si no, pues también es importante porque, puesto que muchos insumos en la economía son importados, entre ellos la gasolina, ¿verdad? Y pues los impuestos también que forman parte de la política económica. ¿Cómo va el subsidio a la gasolina? ¿Vamos a pagar más impuestos? ¿No va a haber más impuestos? El gobierno en la actualidad dice que no va a haber más impuestos. Bueno, pues ojalá se cumpla ese pronunciamiento.
La relación entonces entre la economía y las finanzas pues es muy estrecha. No podemos olvidarnos de la economía si queremos hacer finanzas o manejar los recursos financieros. Con respecto a la contabilidad, resulta a veces difícil distinguir entre ambas disciplinas, la contabilidad Maestro, y las finanzas. están Sí, tratando de entrar. ¿alguien? Maestro, están tratando de entrar a la sesión, pero dice que no los acepta. Es que no los veo. Gracias por avisarme. ¿Listo? Gracias. ¿Sí? ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí, maestro. Sí, Ok. maestro. Bueno, estábamos hablando de la relación entre la contabilidad y las finanzas. A veces resulta difícil distinguir entre ambas disciplinas, sobre todo en empresas pequeñas o unipersonales. Sin embargo, existen dos diferencias básicas. La primera es en cuanto al tratamiento que se da a los fondos de efectivo. En una son acumulados, es decir, en la contabilidad, y en las finanzas son los flujos. Así hablaba yo anteriormente, el flujo de efectivo es esencial. ¿Sí? Y la segunda parte que hace la diferencia es en cuanto a la toma de decisiones. Los contadores toman decisiones o bien se pretende tomar decisiones en base a información histórica, a lo que se presenta, a datos acumulados, por ejemplo, el activo, cuánto de activo circulante, pasivo circulante, tenemos las cuentas del estado de resultados, ventas, costo de ventas, ¿verdad? Gastos financieros, gastos de administración, pago de impuestos, etcétera. Son variables acumuladas o fondos de efectivo acumulados. Sin embargo, para el análisis financiero se requiere cierta utilización de información generada de los estados financieros. El uso de las razones financieras que vamos a ver aquí en el curso, ¿verdad? Si dice el contador, bueno, pues es que eso no lo puedes hacer sin la contabilidad. Pues no, pero no es parte de las finanzas. Tú haces tu contabilidad, llevas tus estados financieros de manera ordenada, pero el análisis financiero no lo realizas. Y eso le corresponde al analista financiero o al administrador financiero. ¿Verdad? La toma de decisiones es diferente en función a que el gerente financiero se basa en información que generan los flujos de efectivo. Por eso tenemos un estado financiero que se conoce como flujo de efectivo de operación o flujos de efectivo y que nos permiten ver cómo es el camino real de la empresa y no nada más en base a los datos históricos que presentan los estados financieros. Ahí tenemos entonces la relación que hay entre la economía y las finanzas, la contabilidad y las finanzas. Por último, vamos a hablar de las actividades principales del administrador financiero. ¿Qué hace un administrador financiero? ¿Cuáles son sus actividades principales? Primero, la planeación y análisis financieros. Consiste en la transformación de los datos de finanzas de modo que puedan utilizarse para vigilar la posición financiera de la empresa. La evaluación de la necesidad de incrementar la capacidad productiva y determinar el financiamiento adicional o reducirlo que se requiera. Entonces, una de sus principales actividades es la planeación y el análisis de los recursos financieros. Otra actividad es la determinación de la estructura de activos de inversión. Ustedes saben que los activos forman parte de las propiedades de la empresa, ¿no? Y estos activos pues tienen una cierta estructura. Los activos circulantes pueden ser estructurados de maneras muy diversas y los activos fijos. ¿Cómo vamos a manejar esas cuentas de activos? El efectivo o bancos, cuentas por cobrar, cómo van a ser los plazos
para dar crédito. 15 días, 30 días, 60 días. Va a haber descuentos por pronto pago o no, ¿verdad? ¿Cuánto se debe de mantener de inventarios? ¿Cómo deben de rotar los inventarios? ¿O cuántos días de inventarios debe de haber para cubrir la demanda también ya pronosticada o proyectada en la planeación financiera? ¿Sí? Los activos fijos, ¿cómo se van a financiar los activos fijos? ¿Con qué recursos propios o ajenos o externos? Financiamiento bancario, arrendamiento financiero, arrendamiento puro, aportación de nuevos socios o aportación de socios, etc. Entonces, todo eso pues es parte de las actividades del administrador financiero. Y por último, el manejo de la estructura financiera basada en las cuentas del lado derecho del balance. Si ustedes ven virtualmente un balance, pues tenemos del lado izquierdo los activos y del lado derecho pasivo más capital, ¿verdad? Entonces esas cuentas de pasivo más capital son las que también son preocupación del administrador financiero. ¿Por qué? Pues porque ahí se maneja todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Con las deudas de corto y de largo plazo. ¿Cuánto vamos a tener que financiar para nuestro capital de trabajo, es decir, pasivos de corto plazo? ¿O cuánto va a ser a largo plazo? ¿Con quién lo vamos a contratar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las tasas y el riesgo de pagar esos créditos? Pues entonces hablamos de un manejo de una estructura financiera completa. Bien, esas serían las actividades principales del administrador financiero. Si ustedes las observan, pues es un trabajo bastante considerable, importante y que requiere una preparación y una actualización continua, ¿no? No podemos pensar en que pues ya se hizo una planeación y un análisis financiero para el próximo año o para los próximos 6 meses y ya no vamos a hacer otro, con ese nos la vamos a llevar. No, pues hay que estar trabajando todos los días para que lo planeado sea alcanzado o monitorear que se vaya a llegar a lo que se planeó, ¿verdad? Con las herramientas que las finanzas nos permite tener para lograr esos objetivos, tanto en materia de estructura de activos como de estructura de deuda. Bueno, pues ese es el tema del día de hoy, jóvenes. Es un tema bastante sencillo en virtud a que pues únicamente es la introducción de lo que son las finanzas, las áreas de importancia y oportunidad de las finanzas, en dónde puede trabajar alguien que le gusten las finanzas, en otras palabras, ¿verdad? Cómo hay empresas organizadas de tal manera que el papel del administrador financiero pues va a jugar un papel diferente, ¿verdad? Generalmente en las empresas unipersonales pues el dueño es el que maneja el dinero y no quiere que nadie más lo utilice o lo planee qué hacer con él. Y no así en las sociedades y mucho menos en las empresas corporativas, que es donde existen esos departamentos importantes de finanzas. El objetivo de la empresa, ¿cuál es? Pues es maximizar su valor a través de la maximización de los recursos financieros, ¿verdad? Y que permita a la empresa generar mayores utilidades y ser más eficiente en el uso de los flujos de efectivo con el fin de evitar o minimizar el riesgo de pérdida o de fracaso. Vimos cómo se relaciona las finanzas con la economía y la contabilidad, ¿verdad? Con las dos disciplinas más cercanas a esta. Claro, también con la administración, con la ingeniería industrial, puede ser también con el departamento de diseño o con la de mercadotecnia, ¿verdad? Hay relaciones entre la
las finanzas y la mercadotecnia, las finanzas y el comercio internacional. Las finanzas están involucradas en todo. Dígame aquel área de la empresa que no utilice los recursos monetarios, ¿no? Pues está difícil encontrarlo. Actividades principales de los administradores, que fue la última diapositiva que vimos, que cuáles son lo que el administrador financiero debe hacer para que su desempeño dentro de la organización pues sea completo, ¿no? No nada más hay que planear o analizar la situación financiera, sino también hacer una determinación profesional de acuerdo a las necesidades de cada empresa, la estructura de los activos y sobre todo el manejo de la estructura financiera basada en la deuda de corto y de largo plazo. Por mi parte es todo, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Sé que pues ya están un poco cansados por todo un día de labores, pero bueno, pues es parte de nuestro quehacer, ¿no? Lo que queremos y lo que buscamos. Y a mí me da mucho gusto estar con ustedes en este momento, pero pues trabajo muy a gusto con los grupos de la Universidad Ciudadana, ¿verdad? Tengo ya la experiencia de algunos años trabajar en esta institución y pues es una satisfacción siempre ver a jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que tienen el deseo de lograr una licenciatura, ¿verdad? Alcanzar una meta. Nunca es tarde, siempre hay oportunidad y siempre cuando se toma la decisión de hacerlo es la que tiene el mayor costo de oportunidad, ¿verdad? Porque no se vuelve a presentar y decimos lo dejo para después y el después va a haber otras condiciones que a lo mejor te van a ser más difíciles. Los felicito yo por el esfuerzo que realizan, no es fácil, ¿verdad? Y también pues los invito a que no dejen pasar la oportunidad de hacer las actividades que corresponden, presentar un examen parcial preparados y aprovechar las actividades de regularización que vienen ya programadas en el aula. Y no se dejen llegar las actividades hasta el fin de la semana, ¿no? Traten de ir haciéndolas a lo largo de los días si se puede, porque los cuestionarios luego hay que hacerlos ahí en 1 hora o 2 horas, pero las otras actividades sí las pueden ir realizando con el tiempo que se pueden dar día a día. Nuevamente pues les doy la bienvenida y les deseo mucho éxito. Estoy a sus órdenes en el aula y pues es todo, jóvenes. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. La sesión la voy a subir al aula. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.